Por eso nos Estoy de dieron una acuerdo, toallita para compañera. que no sequemos el sudor. Yo, compañeras, lo siento, pero no ¿Qué me tal, queda nada. Y estoy sudando, compañeros. Estoy Hoy Ahí está sudando la de toallita ganas. que ¿Cómo me están, dieron. chicos? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. ¿Cómo están? ¿Cómo han Licenciado, pasado? ¿cómo Buenas está? Licenciado, buenas noches. Buenas noches, Licenciado, buenas noches. Dicen Buenas buenas noches. Licenciado, buenas noches. Licenciado, buenas ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Un gustazo saludarles, esperando. Licenciado, buenas noches. Buenas noches, licenciado. Realizar las clases grabadas. ¿Cómo están? Muy buenas noches, chicos. ¿Cómo les va? ¿Cómo han pasado? Y esperando, pues, de igual manera que se encuentren muy bien, licenciado. Parece que tenemos un eco por ahí. A ver, acá les voy a abrir. Regálenme un segundito. Un segundito, por favor. Ahí sí. Bien, me confirman, ¿me escuchan ahí, chicos? Sí, licenciado, sí. Ok, muy bien. Entonces, chicos, ¿cómo están? Muy buenas noches con todos. No se olvide, por favor, en ese caso, la plataforma ya está habilitada con actividades. De igual manera, no se olvide, por favor, ¿no? Revisar las clases grabadas, entregar documentos, actas, certificados, si tal vez nos hace falta. De igual manera, pues, tratemos de estar al día en las pensiones correspondientes, ¿no? Obviamente, pues, para no tener contratiempos al finalizar el año lectivo, ¿sí? Bien, chicos, la anterior clase yo les había enviado lo que es una pequeña retroalimentación acerca de la posguerra y el día de hoy vamos a revisar un poquito acerca del auge de la Guerra Fría, ¿no? Bueno, vamos a hacer un pequeño resumen directamente acerca de la posguerra fría, que prácticamente fue una etapa en donde lograron darse el crecimiento de algunas superpotencias económicas, ¿no? Como ustedes saben, prácticamente después de la Segunda Guerra Mundial, la mayoría de los países en el mundo quedaron totalmente destruidos, la mayoría de los países directamente al participar en este caso, con el lanzamiento bélico de las bombas nucleares, eventualmente enfrentarse y participar, en este caso, la mayoría de los países en el mundo, su economía prácticamente quedó totalmente detenida, totalmente destruida, ¿no? Por ende, directamente acá lograron sobresalir dos superpotencias económicas. La una, prácticamente conocida como Estados Unidos, que ellos buscaban directamente implementar lo que se conoce como el modelo económico conocido como el capitalismo, ¿no? Mientras que del otro lado tenemos a la Unión Soviética. Los soviéticos prácticamente establecían modelos económicos como el comunismo. ¿Sí? Entonces, directamente, estas dos superpotencias lograron emerger, ¿no? Y una de las habilidades que prácticamente logró crear Estados Unidos fue el aplicar el Plan Marshall. ¿Qué era el Plan Marshall? Prácticamente era dar créditos a los demás países o los países que fueron afectados dentro de la Segunda Guerra Mundial y cobrar, pues, intereses sumamente grandes, ¿no? Por ejemplo, en la actualidad, si nosotros vamos a un banco y vamos a pedir un crédito más o menos, digamos, de 10,000, por darles un ejemplo, ¿sí? Ahora, y lo hacemos para 5 o 6 años, más o menos, ¿cuánto es el interés que nosotros debemos cancelar? ¿O cuánto sería? Algunos tienen el interés del 17 o el 10% anual. Ya, muy bien, puede ser en el caso de los $10,000, ¿no? Entonces, digamos, si en ese caso vamos a un banco, directamente pedimos un crédito, nos dan lo que es el dinero, de igual manera nosotros tenemos que pagar lo que es el interés, ¿no? Y en la actualidad, si pedimos 10, más o menos unos 14, unos 15, eventualmente tendríamos que estar cancelando, ¿no? Y eso directamente, por decirlo así, en montos que están un poquito altos. Ahora, en el caso de los países, el interés, pues obviamente era muy fuerte y eso directamente hacía que los países que estaban en construcción dependieran directamente de la economía de Estados Unidos y obviamente dio un beneficio para que todos los recursos directamente pasaran a tener un control por parte de los Estados Unidos. Además, estos países directamente pagaban intereses sumamente amplios, ¿no? Lo que permitió directamente a Estados Unidos y la Unión Soviética de aquel entonces
tener un crecimiento sumamente avanzado, ¿sí? Pero sobre todo, aquí también empezaron a tener lo que son pequeños conflictos. Directamente, sí, por tener el control, en este caso, de la tierra en general, ¿no? Otra situación también importante a mencionar es el crecimiento directamente de la República Popular de China. Sí, que prácticamente en este caso China logró tener lo que es un crecimiento bastante grande y sobre todo pues a pesar de los conflictos que en 1920, la invasión directamente de Japón, hablamos directamente la guerra en este caso por parte del gobierno de Kuomintang. Entonces realmente logramos establecer que China en esa etapa logró unificarse, ¿no? Bajo el gobierno directamente del célebre representante conocido como Mao Zedong, ¿sí? Entonces, si bien es cierto, también fue un proceso sumamente grande de reconstrucción, ¿no? Otra situación que también logró cambiar eventualmente fue la formación de la Liga Árabe, ¿sí? Si bien es cierto, aquí directamente el canal de Suez era un sitio de comercio sumamente importante que prácticamente estaba en control por parte de Gran Bretaña y Francia en general, ¿no? Sin embargo, directamente al unirse los países árabes, crean lo que se conoce como la Liga Nacionalista o la Liga Árabe, que se le conoce, y eventualmente expulsaron a los europeos y ellos se quedaron con el control directamente del canal de Suez, ¿no? De igual manera, en este caso, cuidaron las reservas de petróleo y eventualmente, pues, Estados Unidos y algunos países europeos también fueron expulsados, ¿no? Y esta agrupación como tal prácticamente lo hicieron con la finalidad de cuidar lo que son sus recursos, ¿no? Obviamente de la explotación, en este caso, de los países desarrollados. Eventualmente, en este caso, apareció lo que es el crecimiento, el conflictivo, en este caso, entre Estados Unidos y la Unión Soviética, ¿no? Uno implementando lo que es el capitalismo y el otro directamente implementando o buscando de implementar lo que es el comunismo, ¿no? Además de eso, prácticamente cuando Estados Unidos creó lo que son las dos bombas nucleares que fueron lanzadas, ¿en qué territorio fueron lanzadas las bombas nucleares? ¿Se acuerdan? Nagasaki e Hiroshima. Nagasaki e Hiroshima. Muy bien. Estas ciudades prácticamente quedaron totalmente destruidas. Sin embargo, en este caso, la Unión Soviética también logró crear lo que se conoce como su propia bomba nuclear. Era conocida con el nombre de el Tsar, ¿sí? Algunos científicos manifiestan que si esa bomba lograba ser detonada, prácticamente la mayoría del territorio de Europa quedaría totalmente destruida. Entonces, miren, la capacidad que ya empezó a tener el ser humano de crear bombas con la capacidad de destruir territorios, ciudades, realmente era una situación sumamente difícil, y especialmente de parte de estas dos superpotencias, ¿ok? Entonces, en este caso se empezó a tener lo que es un miedo bastante fuerte en que existiera, en ese caso, o exista la Tercera Guerra Mundial. Para 1945, contaban ya con bombas nucleares. Hoy en día, con la tecnología que nosotros tenemos, ¿qué tipo de bombas tendrán? ¿Qué opinan ustedes? Nucleares. Ya, muy bien. La atómica. Ya puede ser, muy bien. Entonces, miren, si bien es cierto, ya lograron, o en este caso con la tecnología que ya tenemos, las bombas de ellos deben ser sumamente letales, sumamente terribles, ¿no? Si antes lograban erradicar ciudades con esas bombas nucleares, imagínense, hoy en día, prácticamente si ocurre una tercera guerra mundial, el planeta quedaría totalmente destruido, ¿no? Pero no solamente por las bombas, sino directamente por las consecuencias que podría llegar a pasar, ¿sí? Ahora, vamos a determinar cómo fue el crecimiento directamente de la Guerra Fría y de estas dos superpotencias económicas, ¿ok? Muy bien, ¿me ayuda en la presentación el señor o la señorita? Ok, ¿me ayuda por favor la señorita? Andrea Jasmine, ¿estamos ahí? Sí, licenciada, buenas noches. Buenas noches, por favor.
A ver, denme un segundito. Ahí, por favor. Ya, desde arriba todo. ¿Qué fue la guerra? A ver, ¿qué fue la Guerra Fría? La Guerra Fría fue un enfrentamiento político, ideológico, social y cultural que se desarrolló entre los años 1945 y 1989, entre dos bloques de países liderados por los Estados Unidos de América y la Unión de las Repúblicas Sociales Soviéticas, URSS. El eje del conflicto se desarrolló en torno de las dos superpotencias surgidas a partir de la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos, líder del bloque occidental integrado por los países europeos capitalistas, defendían el capitalismo como sistema económico y la democracia liberal como sistema político. Unión Soviética encabezaba el llamado bloque del este o bloque oriental, integrado por las áreas bajo ocupación del Ejército Rojo y otras fuerzas armadas comunistas. Defendían el comunismo como sistema económico y la democracia popular como sistema político. Ok, muy bien, muchísimas gracias. Bien. Ahora, si bien es cierto, aquí podemos establecer, ¿no? Realmente el término de la Guerra Fría fue establecido en ese caso porque era un enfrentamiento no directamente entre estas dos superpotencias, ¿sí? Entonces prácticamente estaba en un conflicto ideológico, de cierta manera también bélico, pero ellos en este caso evitaban un conflicto directo, ¿sí? Por ende se le conoce como Guerra Fría. Existieron conflictos, existieron guerras, por un lado, países apoyados por Estados Unidos, por el otro lado, en este caso, la Unión Soviética. ¿Sí? Por ende, existe el término de la Guerra Fría porque el enfrentamiento de estas dos superpotencias nunca se realizó directamente en una forma concreta o directa que se le conoce, ¿no? Sin embargo, pues cuando se dio la guerra de los misiles en Cuba, ahí fue una situación bastante complicada porque prácticamente Cuba, para aquella época, ¿sí? Mantenía lo que es una buena relación con la Unión Soviética. Y los soviéticos lograron tener lo que es una idea de establecer lo que es una base militar dentro de la isla. Estados Unidos directamente, al percatarse que la Unión Soviética tenía esa idea de crear lo que es una base militar tan cercana a su territorio, eventualmente cuando empezaban a llegar las embarcaciones de la Unión Soviética a la isla, los estadounidenses prácticamente soltaron, en este caso, lo que son las embarcaciones de ellos, rodearon totalmente la isla y eso impidió que los barcos de la Unión Soviética directamente llegaran, ¿no? Entonces fue una situación bastante complicada porque si en ese momento cualquiera de los dos hubiera lanzado algún ataque, prácticamente hubiera ocurrido una tercera guerra mundial y en este caso, el planeta hubiera sufrido pues las consecuencias terribles, ¿no? Entonces, si bien es cierto, la Guerra Fría prácticamente fue un crecimiento y también un conflicto bastante fuerte entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, ¿no? Estados Unidos que prácticamente era el líder del bloque occidental, prácticamente establecido y defendía lo que es el modelo económico conocido como el capitalismo. La Unión Soviética, en este caso, prácticamente, ¿no? Encaminada y líder del bloque oriental y prácticamente buscaba establecer lo que es el comunismo como modelo económico en el mundo, ¿no? Ahora vamos a determinar qué tipo de consecuencias fueron dándose con el pasar del tiempo. ¿Me ayuda, por favor, el señor o la señorita? ¿Me ayuda, por favor, la señorita Angélica María? Licenciado, ¿qué fue la Guerra Fría? La Guerra Fría
Ahí está. Causas y consecuencias. Causas. Podemos resaltar dos principales causas de la Guerra Fría. La causa predominante de esta guerra fue que tanto la Unión Soviética como los Estados Unidos quisieron imponer sus ideologías a través del mundo. El plan Marshall, el cual tenía como objetivo que los norteamericanos presentaran recursos económicos a bajos intereses para que los países capitalistas resurgieran tras la Segunda Guerra Mundial, no agradada al comunismo de Joseph Stalin. Consecuencias. Algunas de las consecuencias de la Guerra Fría fueron la polarización del mundo en dos bandos, el procomunista y el anticomunista. Esto se manifestó en el debilitamiento de los partidos comunistas de Occidente y la eliminación de los partidos no comunistas en la URSS. Ok, muchísimas gracias. Muy bien. Entonces, miren, dos causas principales, ¿no? La aplicación del Plan Marshall y sobre todo directamente las ideologías que estos grupos directamente buscaron implantar. Miren, por ejemplo, en el mapita que tenemos acá, ¿sí? De color azul prácticamente estaban encaminados y apoyados a las ideas, en este caso, del capitalismo, mientras el color rojo que tenemos acá prácticamente estaban en base, en este caso, al apoyo y al objetivo que tenía, pues, la Unión Soviética. Entonces, miren, grandes bloques que prácticamente directamente estaban polarizando lo que es el mundo, ¿no? De igual manera, pues, aquí también podemos establecer que tanto Estados Unidos como la Unión Soviética gozaban de una tecnología sumamente avanzada. Prueba de ello directamente fue que los Estados Unidos crearon lo que es el Departamento de Inteligencia, conocida como la CIA, y del otro lado la Unión Soviética creó lo que es el Departamento de Inteligencia, conocido como la KGB. ¿Sí? Entonces, miren, ambos siempre en constante competencia. Ahora nos vamos directamente a las características. ¿Me ayuda, por favor, la señorita o señor? Muy bien. ¿Me ayuda el señor Cristian Giovanni, por favor? Señor Cristian Giovanni Barros. ¿No? Parece que tenemos problemas en la conexión. Señorita Anita Palma, por favor. Sí, buenas noches, dicen. Buenas noches. Ayúdeme en la lectura, por favor, de la presentación. Ya. Características. No fue un conflicto armado, sino que construyó una amenaza permanente de conflicto entre los dos bloques. Cada uno de los bloques se organizó mediante tratados de cooperación y apoyo militar. El bloque occidental integró a la Organización de Tratado Atlántico Norte y el bloque oriental, el Pacto de Varsovia. Se produjo una fuerte escalada armamentística. Tanto la Unión Soviética como los Estados Unidos y las potencias aliadas, a ambos bloques acumularon armas nucleares con la capacidad de destruir el planeta completo. La demostración del poder y la capacidad destructiva de los estados en pugna se
manifestó en constantes ensayos nucleares. Gracias. Muchísimas gracias, muy bien, Gracias. excelente, 10. Ahora, si bien es cierto, aquí también podemos establecer, ¿no? Que no se enfrentaron directamente, sino más bien estaban apoyando diferentes conflictos y que obviamente pues ellos en ese caso apoyaban a los países directamente que estaban apoyándolos en todo momento. Entonces era una situación bastante difícil, pero obviamente con el miedo de que en algún momento pues lograran enfrentarse, ¿no? Entonces miren, también crearon organizaciones como el bloque occidental conocido como la OTAN y del otro lado crearon lo que se conoce como el Pacto de Varsovia. Entonces, siempre en constante crecimiento, ¿no? Y cada uno de ellos directamente empezaron a crear, en este caso, lo que son bombas nucleares. Ahora, vamos a determinar qué tipo de conflictos se dieron y cómo participaron directamente estas dos superpotencias. ¿Me ayuda, por favor, el señor o la señorita? Muy bien. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Yolanda Elizabeth? ¿Estamos ahí? Señorita Yolanda, estamos sin señal, muy bien, sin nota. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Rosa Viviana Lo? ¿Estamos ahí? Señorita Rosa, tampoco, muy bien, sin nota. Muy bien, ¿me ayuda, por favor, la señorita Rosa Heredia? Buenas noches, dicen. Buenas noches. Dice, las diferencias entre las potencias se manifestaron en la participación directa o indirecta en el conflicto entre otros países, especialmente de Asia y Asia-África, que no estaban, perdón, dice, ya, ahora sí. Dice Asia-África, ¿dónde estamos? Dice que no estaban alineados directamente con uno de los bloques. Por ejemplo, la guerra de Corea de 1950-1953, la guerra de Vietnam 1955-1975, la guerra del Yom Kippur 1973. La competencia entre los bloques se evidenció en otras áreas como la de cultura y la tecnología. Una de estas manifestaciones fue la carrera espacial, una competencia para la exploración del espacio. En las sociedades, el conflicto se sostenía a través de los enormes aparatos de propaganda de ambos bloques para las potencias. Eran tan importantes los logros obtenidos como su comunicación, ya que los triunfos y los fracasos de las misiones se percibían como triunfos o fracasos de un modelo político o un Estado sobre el otro. Listo, Licen, gracias. Ok, muy bien, señorita, muchísimas gracias, 10. Muy bien, entonces, bien, varios conflictos, varias guerras directamente que se dieron, ¿no? Como la guerra de Corea, la guerra de Vietnam, la guerra también de Yom Kippur. Ahora, en la guerra de Vietnam, prácticamente se establece que el conflicto que en su momento llegó a tener con los Estados Unidos, establece directamente de que Estados Unidos fue la única guerra que él perdió, ¿sí? Cuando prácticamente llevó a su ejército a Vietnam, de igual manera buscó establecerse, obtener los recursos de ese territorio. Sin embargo, el sistema del clima, la espesa
selva directamente no les permitió adaptarse a los soldados, mientras que los vietnamitas directamente eran expertos en su naturaleza y sobre todo en el camuflaje, ¿no? Y prácticamente el ejército estuvo por varios años ahí y directamente el ejército vietnamita protegió esos territorios y en su momento pues los Estados Unidos directamente obligó a su retirada como tal, ¿no? Entonces son situaciones y eventos directamente en donde han participado estas potencias directamente grandes y sobre todo hasta el día de hoy siguen siendo las más representativas, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí también podemos establecer que dentro de la Guerra Fría como tal se logró terminar prácticamente entre los años de 1980, cuando eventualmente estos dos países llegaron a tener conferencias, lograron directamente tener reuniones. En este caso, y dentro de los más representativos, fue Ronald Reagan, que prácticamente representaba lo que es el poder de los Estados Unidos, y el otro lado teníamos pues a Mikhail Gorbachev, que prácticamente fue el último representante en su momento de la Unión Soviética, ¿no? Se reunieron en varias ocasiones, se reunieron directamente en Reykjavik en 1986 y también en 1987 prácticamente se reunieron en Washington, ¿no? Con la finalidad directamente de mejorar su situación económica, social, cultural y sobre todo directamente ser catalogados como países de amistad, de compañerismo y evitando así directamente lo que es el enfrentamiento de directamente y crear lo que se conoce como la Tercera Guerra Mundial, ¿no? Entonces, si bien es cierto, para aquellos años prácticamente se logró terminar ese conflicto. Sin embargo, como ustedes saben, a raíz de la separación de la Unión Soviética, Rusia se quedó con la mayoría de todos los territorios y al día de hoy, tanto Estados Unidos como Rusia siempre están en constante competencia, ¿no? Por ejemplo, los estadounidenses directamente tienen una tecnología muy avanzada. Los rusos, de igual manera, tienen bombas nucleares. Rusia también lo tiene. Tienen departamentos administrativos, departamentos de inteligencia, tanto Estados Unidos y también Rusia la tienen. De igual manera, no sé si se acuerdan en la época de la pandemia, cuando empezaron directamente los países a crear lo que son las vacunas, ¿sí? Para el COVID-19, ¿se acuerdan? Sí, listen. Ok, muy bien, entonces en esa situación, Estados Unidos y también Rusia empezaron a crear lo que son las primeras vacunas como tal. Entonces, los países hasta el día de hoy siguen en constante crecimiento, ¿no? Estados Unidos tiene una base espacial, Rusia también lo tiene. En su momento también estaban lo que es un crecimiento también en el deporte, en la música y sobre todo también en anexar territorios como tal, ¿no? Entonces, si bien es cierto, puede ser que estos países lograron tensar lo que son sus conflictos, pero sin embargo, hasta el día de hoy podemos establecer de que ellos son los más importantes y además de eso, el peligro de que existiera la Tercera Guerra Mundial sigue siendo una preocupación muy fuerte para cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, si bien es cierto, en algún momento logren darse en ese enfrentamiento, realmente todos saldríamos muy afectados, ¿no? Si en 1945 crearon bombas que prácticamente eliminaban ciudades, hoy en día creo, en ese caso, y en ese caso, poderlo decir seguro, de que tendrán bombas mucho más fuertes, mucho más terribles y sobre todo directamente con la capacidad de erradicar territorios, ¿no? Imaginen si se lanza una bomba nuclear en América del Sur. ¿Qué creen que pasaría? Se termina América del Sur. Bueno, termina Parece todos los países. Ay, no. Ahí sí, como dicen en la música que tenemos aquí en Ecuador, se acabó quien te quería. ¿Sí? Entonces, realmente es una situación sumamente terrible. Lanzan una bomba nuclear, ¿sí? Se acabó. De igual manera, en este caso en Europa, por ende, es importantísimo, ¿no? Evitar conflictos, el tratar directamente de generar mesas de diálogos para que el planeta como tal prácticamente no sufra
de las consecuencias de estos países, ¿no? Entonces, por un lado, siguen creciendo y sobre todo en su momento, después de la Segunda Guerra Mundial, prácticamente, en este caso, Alemania, después de la Segunda Guerra Mundial, quedó a custodia de los países vencedores. En este caso, por un lado, directamente lograron dividir el territorio de Alemania, controlado por Estados Unidos, y por el otro lado, directamente por la Unión Soviética, ¿no? Que prácticamente dio paso, en este caso, a la construcción que más adelante ya vamos a revisar acerca del Muro de Berlín. ¿Sí? Entonces, si bien es cierto, hasta el día de hoy Estados Unidos sigue siendo una potencia económica, Rusia de igual manera, en el deporte, en la música, podemos decirlo, que no tienen, por decirlo así, una competencia tan fuerte, pero obviamente sus territorios y recursos siguen siendo de base fundamental para todos los países en el mundo, ¿no? Entonces, esperemos que en este caso nunca se dé el conflicto, nunca directamente existan conflictos tan fuertes y así evitar lo que son situaciones sumamente terribles y eventualmente pues mantener la convivencia, la paz que nosotros nos hemos mantenido hasta el día de hoy. ¿Ok? Bien, chicos, ¿alguna duda, alguna inquietud hasta ahí, por favor? No, todo bien. Ok, muy bien, chicos. En ese caso, por favor, como les decía, no se olvidará, por favor, revisar nuestras plataformas. De igual manera, también las tareas ya están habilitadas para que las puedan trabajar. No se olvidará también de presentar lo que son sus documentos, actas, certificados, que es sumamente importante. De igual manera, pues, tratemos de estar al día en las pensiones correspondientes, ¿no? Bueno, por mencionarles, en este caso, y bueno, se nos pasó un poquito y teníamos que haberlo dicho en la mañana deportiva, prácticamente es la fundación de nuestra institución, que fue el 2 de junio. ¿Sí? Entonces, en ese caso, para que puedan comunicarse también con nuestra querida profe Lolita y obviamente, pues, desearle un feliz día por el aniversario directamente de nuestra querida institución, ¿no? Entonces, chicos, de mi parte, tengan una bonita noche, se cuidan mucho, Dios me los bendiga siempre y ya saben, cualquier duda, cualquier inquietud, con toda la confianza del mundo, nos llaman, nos escriben, aquí estamos directamente para ayudarnos entre todos, ¿sí? Una bonita noche, cuídense mucho, Dios me los bendiga siempre, nos vemos en la siguiente clase. Hasta mañana. Hasta mañana. Gracias, Lice. Buenas noches. Hasta mañana. Hasta mañana, Gracias, compañeros. licenciado. Hasta la otra semana. Gracias, licenciado. Una buena mañana, noche. Una Lice. buena noche, compañeros. Hasta mañana, Liz.